Voces en el almacén. Siempre he sido escéptico. El tipo que se ríe de las historias de fantasmas y trata de encontrar una explicación lógica para todo. Por eso acepté felizmente este trabajo nocturno en una farmacia abierta 24 horas en el centro de la ciudad. El sueldo era decente, me acababa de graduar y necesitaba el dinero. Pensé que sería tranquilo porque el turno de noche suele ser tranquilo. En mi primer día, la persona que estaba allí para capacitarme era un señor muy mayor, don Jaime, que trabajaba como guardia de seguridad. Fue amable conmigo, pero antes de irse me dijo una de esas frases que parecen sacadas de una película de terror. Si oyes que alguien te llama desde el almacén, no respondas, aunque suene como mi voz. Me reí. Pensé que era solo para asustarme porque era un novato. Él no se rió. Él simplemente repitió, aún más serio, no respondas. Eso se me quedó en la cabeza, pero confieso que seguí pensando que era solo alguna superstición suya. Los primeros días todo fue bastante normal. Los clientes llegaron esporádicamente hasta aproximadamente las 23 horas, momento en el que el local estaba mucho más tranquilo. Organicé el inventario, revisé las facturas y dejé todo listo para el equipo del día. El almacén, que se llamaba almacén, estaba en la parte de atrás y sí, era un poco oscuro y sofocante, pero nada demasiado malo. Hasta la cuarta noche, alrededor de las 2 de la mañana, estuve sola en el mostrador y juro por Dios que escuché que alguien me llamaba. Daniel. No fue un grito ni nada agresivo, fue simplemente urgencia. Sonaba como la voz de don Jaime, excepto que él ni siquiera estaba de servicio esa noche. La voz venía desde atrás, exactamente desde el pasillo que conduce al almacén. Me quedé allí congelado por unos segundos, tratando de recordar si había dejado a alguien dentro. Pero por supuesto que no. Caminé lentamente hasta la entrada del pasillo, miré dentro, pero todo estaba oscuro. Y lo peor, había un silencio total, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche, comencé a sentir una tensión extraña cada vez que llegaba al trabajo. Intenté no pensar demasiado, me distraje organizando los estantes o trasteando con el sistema de la farmacia, pero era inevitable. Siempre alrededor de las 2 de la mañana, la sensación regresaba, la voz también, a veces más de una vez en la misma noche, siempre de la misma manera. Daniel, como si me llamara con prisa, pero sin gritar. Me sentí como si alguien estuviera tratando de advertirme sobre algo, pero recordé la advertencia de don Jaime e hice lo que me dijo. No respondí, pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue cuando, aún sin contestar, sentí como si alguien caminara detrás de mí, como si el aire se volviera pesado, como cuando alguien te está mirando y sabes que hay alguien ahí. Y no hubo. Hubo una noche específica que dejó una marca en mí de una manera que todavía no me gusta recordar. Había olvidado mi abrigo en el trastero y fui allí alrededor de la 1:30. Entré rápidamente, encendí la luz y al girarme para coger el abrigo que estaba colgado, vislumbré una silueta parada entre los estantes. Era oscuro, alto, parecía un hombre, pero sin rostro, solo la forma allí, inmóvil. Me quedé congelado. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo, esperando que se moviera, que hablara, algo, pero no hizo nada. Cuando parpadeé, había desaparecido. En ese momento salí de allí casi corriendo. Regresé al mostrador con el corazón en la garganta y solo después de unos minutos pude respirar normalmente. No se lo dije a nadie ese día, ni siquiera para mis compañeros del turno de la mañana. Unas semanas después, don Jaime me vio más tranquilo que de costumbre y me preguntó si me había oído. Dije que sí, pero que nunca había respondido. Él simplemente asintió, como si ya hubiera esperado esto. Luego me contó lo que sabía. Dijo que estaba ahí desde antes que él, que algunos piensan que fue un ex empleado el que murió ahí, otros dicen que fue
Un cliente habitual que sufrió un derrame cerebral dentro de la bodega y no pudieron salvarlo. Pero nadie lo sabe con seguridad. En lo que todos están de acuerdo es que esta cosa solo quiere una cosa: que alguien responda. Y cuando responden, ella se acerca. Don Jaime dijo que hoy está vivo y bien solo porque nunca respondió. Y vio que las personas que respondieron empezaron a actuar de manera extraña, renunciaron a sus trabajos y desaparecieron de la nada. Uno de ellos, según él, se asustó y fue hospitalizado. Lo encontré demasiado pesado para ser solo una leyenda de un antiguo empleado. Seguí trabajando allí unos meses más, incluso después de todo. No sé si fue estupidez, necesidad o terquedad. Nunca respondí, aunque la voz cada vez sonaba más como la de personas reales. Un día llamó usando la voz del gerente. El otro día sonaba como la voz de mi madre. Sabía que no era posible, pero era tan perfecto que me dolía oírlo. Era como si la presencia supiera con quién hablar para romperte por dentro. Hice como si no oyera, pero empecé a tener pesadillas, noches de insomnio, una sensación constante de que algo iba a pasar. Cuando surgió una mejor oportunidad laboral en otro lugar, no lo pensé dos veces. Salí de allí sin mirar atrás. Me enteré por un amigo que todavía estaba allí, que el nuevo guardia, que tomó el lugar de don Jaime cuando finalmente se retiró, respondió. La voz lo llamó por su nombre, y él respondió. ¿Qué pasa? Casi sin pensar. Dijeron que después de eso, empezó a escuchar voces todo el tiempo, incluso durante el día. Algunos dicen que se volvió loco, otros que fueron retirados por razones psicológicas. El hecho es que después de 3 semanas ya no trabajaba allí. Y lo más extraño, nadie quería hablar mucho de ello. Parecía que todos sabían que algo andaba mal, pero preferían fingir que era solo una coincidencia. Esto me hizo estar aún más seguro de que hice lo correcto al irme. Nunca más volví a esa farmacia, ni siquiera como cliente. Pasé allí varias veces y siempre sentí un escalofrío extraño, como si alguien dentro me reconociera. No sé si todavía está allí o se fue con la nueva guardia. Solo sé que, hasta el día de hoy, de vez en cuando estoy sola en mitad de la noche, creo oír que alguien me llama. Daniel. Y cada vez que eso sucede, me quedo paralizado unos segundos. Recuerdo todo y no respondo. Nunca respondí. Y supongo que es por eso que todavía estoy aquí. La dama que sabía dónde vivías. Hay cosas que experimentamos y tratamos de encontrar una explicación lógica, pero con el tiempo simplemente aceptas que fue demasiado extraño para ser una coincidencia. Llevo unos años trabajando como guardia de seguridad nocturno en una farmacia de Toluca y lo he visto todo. Gente intentando robar medicamentos, borrachos entrando de madrugada, clientes durmiendo en las bancas. Pero lo que pasó esa noche nunca lo podré olvidar. Era un turno normal. Estaba con 2 compañeros más. La farmacia ya había cerrado al público, pero seguíamos dentro haciendo algunos ajustes del sistema y revisando stock. Todo cerrado, alarma activada, ese silencio típico de la madrugada. De la nada, la puerta automática se abrió sola, sin nadie delante, ningún movimiento, ningún sonido de aproximación. Acaba de abrir, incluso nos miramos unos a otros, un poco confundidos, pero todavía sin estar seguros de si había habido un error con el sensor. Lo extraño fue que no entró nadie. Al menos no lo vimos, pero unos segundos después, de la nada, apareció una señora parada allí, dentro de la farmacia justo en la entrada. Parecía tener unos 80 años, toda arrugada, con el pelo blanco atado fuertemente, vestida con una blusa de lana marrón y una falda oscura hasta los tobillos. Y ella llevaba puestas esas pantuflas que la gente mayor suele usar dentro de casa. Lo más extraño, no la vimos entrar. Ninguna de las cámaras mostró nada. Ella simplemente estaba allí, y ella se quedó allí por unos segundos, mirándonos,
fijamente, pero no era la mirada normal de alguien perdido o confundido. Fue una mirada directa y pesada, como si esperara alguna reacción de nuestra parte. Ni siquiera pude decir nada, solo miré, y entonces empezó a caminar muy lentamente, mirando a su alrededor como si conociera el lugar. Se dirigió directamente hacia una de las asistentes, Ana, que estaba sentada organizando unos papeles en la caja registradora. La señora se detuvo frente a ella, la miró fijamente unos segundos y de repente dijo: «Necesito que me llames un taxi, quiero ir a casa». Pero su tono no era el de una petición normal, era casi como una orden. Y luego vino la parte que dejó a todos congelados. Sin que nadie le preguntara nada, les dijo su dirección. Pero lo curioso es que era la dirección exacta donde vive Ana. No es una calle similar, no es un barrio cercano. Era el número correcto, la calle correcta. Todo era perfecto. Recuerdo que Ana se puso pálida en ese momento. Ella se quedó paralizada, incapaz de decir nada. Ella me miró como pidiendo ayuda con los ojos y yo solo pude mover la cabeza, sin saber tampoco qué hacer. Ninguno de nosotros conocía a esa mujer. Nunca la habíamos visto en nuestras vidas. La señora empezó a repetir: «Es tarde, llámame un taxi, por favor», y repitió la dirección. Pero la forma en que hablaba no era como alguien que necesitaba ayuda. Era como si le estuviera recordando algo a Ana, como si estuviera confirmando que sabía dónde vivía. Y eso fue simplemente demasiado extraño. Uno de nuestros compañeros intentó iniciar una conversación con ella, preguntándole de dónde venía, cómo había entrado, pero ella ni siquiera lo miró. Él simplemente mantuvo sus ojos fijos en Ana. La tensión en la sala era insoportable. Ana empezó a temblar, seriamente, físicamente. Incluso cogí la radio para avisar al centro, pero cuando volví a mirar, la señora se había dado la vuelta y había empezado a caminar hacia la puerta, sin decir nada más. Y luego, otra cosa extraña. La puerta automática no se abría. Ella simplemente pasó junto a él como si ni siquiera estuviera allí. Corrimos tras ella para ver a dónde iba, pero la calle estaba vacía. No hay señales de nadie. Y era una avenida abierta, sin callejones ni escondites cercanos. La farmacia está en una esquina bien iluminada. No había forma de que hubiera desaparecido así en segundos. Ana incluso llegó hasta el final de la acera intentando ver algo, pero nada. Ni coches, ni gente, ni nada. La sensación era como si esa mujer se hubiera evaporado en el aire. Regresamos adentro completamente en shock. Recuerdo que esa noche nadie quería estar solo en ninguna parte de la tienda. Todos permanecimos juntos en el mismo espacio hasta que terminó el turno. Ana estaba blanca y juró que nunca había visto a esa mujer antes, y creímos. No había forma de que ella pudiera haber inventado algo así. Se podía ver el pánico real en sus ojos. En los días siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. La puerta automática, que siempre había funcionado perfectamente, empezó a abrirse sola, exactamente en el mismo momento en que apareció la señora. 2:42 de la mañana. Esto sucedió durante 3 noches seguidas. Cuando revisamos las cámaras más tarde, no había absolutamente nada en la imagen. Solo la puerta abriéndose como si alguien hubiera pasado. El gerente incluso llamó a un técnico para revisar el sensor, pero no encontró ningún defecto. Era como si todo estuviera bien, pero la puerta seguía abriéndose. De todos modos, y nadie más quería estar cerca de ella en ese momento. Ana empezó a evitar el turno de la mañana temprano. Dijo que sintió como si hubiera alguien esperando afuera, mirando dentro de la tienda. Comenzamos a hablar con algunos de los residentes mayores de la zona para ver si alguien conocía a una señora con esa descripción. Fue entonces que una mujer que habita en una de las casas vecinas comentó que la dirección dada por la señora era de una casa abandonada. Dijo que el residente allí había muerto solo hace años
y que nadie de la familia quería hacerse cargo del lugar. La casa estaba cerrada, con las ventanas rotas y la maleza creciendo por todas partes. Fui allí personalmente, acompañado de otro guardia de seguridad, y realmente era un lugar que me daba escalofríos solo mirarlo. La fachada aún conservaba la placa con el número de la casa, el mismo que había dicho la señora aquella noche. Era imposible negarlo. Ella conocía esa dirección, o mejor dicho, ella vivía allí, o alguna vez vivió allí. Luego de esta visita, Ana solicitó ser trasladada a otra sucursal. Dijo que ya no podía dormir bien, que tenía sueños sobre la señora parada en la puerta de su casa, observando en silencio. Lo entendí perfectamente. Hasta el día de hoy, cuando paso frente a aquella casa abandonada, no puedo mirar hacia adelante. Parece que hay algo ahí, observando. La farmacia siguió funcionando normalmente. Nadie veía más a la señora, pero las puertas seguían abriéndose, solas de vez en cuando. Y cada vez que esto sucede, se produce un pesado silencio en la habitación, como si su presencia todavía estuviera allí, esperando una nueva oportunidad para entrar. Hay gente que dice que simplemente era una señora perdida, con algún tipo de demencia, pero vi la mirada en sus ojos. No fue confusión, así fue, seguro. Ella sabía exactamente dónde estaba, y ella sabía exactamente quién era Ana. Hasta el día de hoy, lo que más me pone los pelos de punta es la forma en que dijo la dirección sin pestañear, como si la estuviera leyendo directamente de la mente de Ana. He visto muchas cosas en este trabajo, pero nada que se compare con eso. Y lo peor de todo es pensar que quizá no solo quería ayuda para llegar a casa. Quizás lo que ella realmente quería era que alguien la acompañara. Desde esa noche, cada vez que veo a una señora caminando sola en las primeras horas de la mañana, cambio de acera. Quizá parezca una tontería, pero ya no me arriesgo más. Porque ahora creo que hay gente que vuelve solo para recordar que todavía saben dónde vives. La vitrina del bebé, el lamento, que nunca paró. Hay cosas que aprendemos a ignorar en el trabajo, especialmente cuando pasas toda la noche en un lugar silencioso, con poco movimiento, pero hay otros que se quedan en tu cabeza durante mucho tiempo porque simplemente sabes que algo anda mal. He trabajado en una farmacia abierta las 24 horas durante años. No puedo decir el nombre, por razones obvias, pero está en una calle antigua de la ciudad, en un edificio que ha tenido varios dueños antes que nosotros. Siempre fue pacífico, pero recientemente algo empezó a molestar al equipo nocturno, y todo empezó con algo aparentemente tonto: el escaparate de productos para bebés. Todas las mañanas, cuando llegaba el turno de la mañana, la encontraban con algo fuera de lugar. Primero fue una lata de leche para bebés que se cayó. Luego un chupete cambió de posición. Luego aparecieron mantas dobladas de forma diferente a como las dejamos. Al principio pensé que alguien del equipo se había equivocado o se había olvidado de cerrarlo correctamente. El problema es que esta ventana está siempre bloqueada. Tiene llave y solo 2 personas tienen acceso: yo y el gerente. Empezamos a prestar más atención y aunque lo dejamos todo cerrado y revisado, al día siguiente apareció algún cambio. Siempre después de la 1 a.m. instalamos una cámara solo para capturar esa zona. Y luego vino la parte más extraña. La cámara se congelaba a la misma hora todas las mañanas. Exactamente a las 01:03, la imagen se congeló por unos segundos, como un fallo, y volvió a la normalidad. Y cuando volví, la ventana estaba diferente otra vez. Ningún sonido, ninguna figura, nada. Pero las cosas fueron cambiando por sí solas. Desde entonces, nadie pensó más que fuera una coincidencia. Fue después de aproximadamente 2 semanas de este extraño patrón que la atmósfera en la farmacia comenzó a cambiar. Notamos un peso diferente en el aire, especialmente cuando nos acercamos al escaparate. Yo mismo empecé a notarlo.
Cada vez que pasaba por allí, sentía un escalofrío que me recorría la nuca, como si hubiera alguien detrás de mí, observándome con sus ojos. Una noche fui a ver el escaparate solo, sobre la 1:15 AM, y cuando me acerqué, sentí un olor extraño en el aire, una mezcla de talco y moho. Fue muy específico, y en la farmacia nadie utiliza talco, y mucho menos en esa zona. Lo que me detuvo por completo fue cuando, reflejada en el cristal de la ventana, vi una pequeña figura. Parecía un niño, acurrucado en un rincón del estante. Pero cuando me di la vuelta, no había absolutamente nada allí. Después de eso, comencé a evitar esa parte de la tienda. Pasé más tiempo en el almacén o en la sección de medicamentos, pero dejé la exhibición de bebés para el final del turno. Otras personas del equipo también empezaron a sentirse incómodas. Una nueva empleada, Mireya, fue la encargada de reponer el stock de niños durante unos días, pero no duró mucho. Hubo una noche en que ella gritó de la nada. Dijo que mientras ordenaba los pañales, vio a alguien pasar por detrás de la farmacia y que oyó un grito muy débil que venía de la ventana. El tipo de llanto ahogado, casi como si viniera de dentro de un armario. Fuimos allí enseguida, pero claro, no había nada allí. Aún así, dimitió 2 días después. Dijo que ya no podía mirar el cristal sin sentir que había algo dentro que le devolvía la mirada. El gerente incluso volvió a llamar a los técnicos para que revisaran las cámaras y el sistema de bloqueo de las ventanas. Todo funcionó perfectamente. Lo más aterrador fue cuando los de mantenimiento intentaron revisar el historial de alarmas y descubrieron que el sistema registraba aperturas en la ventana de visualización entre la 1 y las 2 de la madrugada, incluso sin haber utilizado la llave. ¿Qué pasa con la alarma? Nunca disparó, como si alguien supiera exactamente cómo moverlo sin activar nada. Nadie más quería ir solo a esa parte de la tienda. Empezamos a trabajar siempre en parejas, turnándonos para que nadie estuviera frente a la ventana durante la noche. Y aún así, el malestar continuó. Fue como si ese rincón hubiera cobrado vida propia. La explicación de todo esto llegó de manera bastante aleatoria. Un señor que era cliente frecuente de esos que compran medicamentos con receta y siempre entablan conversación, comentó que recordaba el edificio cuando era más joven. Dijo que allí, antes de la farmacia, había un consultorio de obstetricia. Según él, allí ocurrió un caso famoso. Un bebé murió dentro de la clínica y la madre entró en pánico. Ella se negó a aceptar la muerte, diciendo que su hijo todavía estaba vivo y que los médicos habían mentido. La historia es que ella sostuvo el cuerpo del bebé en sus brazos durante horas, gritando que iba a despertar. La clínica cerró poco después. Cuando dijo esto, se produjo un silencio incómodo en el mostrador. Nadie conocía esta historia hasta entonces, y a partir de ese momento, ya nada parecía una coincidencia. Después de escuchar esta historia, las cosas empezaron a tener más sentido, por loca que pareciera. El escaparate, los objetos del bebé moviéndose, el llanto, los reflejos en el cristal. Era como si todo estuviera ahí estancado, una repetición de un momento muy traumático. No sé si es la madre, el bebé o ambos. Solo sé que no es normal allí. Nunca he visto nada moverse delante de mí como en una escena de película, pero la sensación de que hay alguien ahí al otro lado del cristal es real. Hay noches en las que se puede sentir una ligera brisa pasar, incluso sin la ventana abierta. Una vez dejamos una manta doblada encima del escaparate y se cayó sola. La cámara se congeló justo a tiempo. Cuando regresó, la manta ya estaba en el suelo. Esto sucedió varias veces. Hoy en día sigo trabajando allí, pero tengo mis reglas. La exhibición de bebés ya no es mi responsabilidad directa y nadie toca allí después de medianoche. Lo cubrimos con una lona y lo cerramos con un candado adicional.
aunque sabemos que no hay ninguna diferencia. Es más para calmar la cabeza. Lo más curioso es que nunca fue algo violento. No hay ningún ataque, no hay ningún susto directo. Todo es sutil. Silencios, objetos cambiando de lugar, sensaciones, como si fuera un lamento atrapado en el tiempo. Algo que no puede desaparecer y sigue repitiendo el mismo sufrimiento, noche tras noche. Hubo un momento en que pensé en irme, pero honestamente, algo en verlo de cerca que me hace querer quedarme. No por valentía, pero por respeto. Siento que lo que está allí no quiere hacer daño. Simplemente no puedo parar, como si intentara salir de la vitrina, o tal vez simplemente recuperar algo. Y en el fondo, no creo que esto vaya a parar pronto. Caja número 3. El escáner fantasma. Nunca presté mucha atención a estas historias sobre cosas sobrenaturales. Siempre he sido muy práctico con todo. Mi cosa era fichar, hacer lo que tenía que hacer e irme. Trabajo en una farmacia Benavides, abierta las 24 horas, y el turno de la mañana siempre ha sido el más tranquilo. Entra poca gente, el ambiente es tranquilo y consigo mantener todo organizado. He estado allí durante más de 2 años y durante mucho tiempo, lo más extraño que ocurrió fue que la gente aparecía a comprar Dorflex a las 3 de la mañana. Pero después de un tiempo, comencé a notar algo muy específico, que se repetía todas las noches. La caja registradora número 3 se escaneaba sola, siempre a las 2:17 de la mañana, sin nadie alrededor. Solo el sonido claro de un bip, como si alguien hubiera pasado un producto por el lector. La primera vez pensé que era un error del sistema. Entonces pensé que tal vez era alguna interferencia, pero empecé a prestar atención. Cada noche, exactamente en el mismo minuto, se producía el sonido. Solo un pitido. El monitor de la caja se iluminó, como si hubiera registrado algo, pero no apareció nada en la pantalla. Fui a revisar el historial de Mindunsintuts ventas y allí estaba. Artículo escaneado, pero sin código, sin descripción, sin valor. Un espacio vacío, como si alguien invisible intentara comprar algo. La cámara de seguridad no mostró a nadie. Movimiento cero. El estante de al lado no había sido tocado. Eso empezó a molestarme. No era solo un error. Se podía sentir que allí había algo mal, una presencia que no debería estar allí. Fui a buscar una explicación. Pregunté a otros empleados si habían notado el fenómeno. La mayoría de la gente ni siquiera prestó atención. Dijeron que era solo un error del sistema y que debía dejar de viajar. Pero un colega mayor, Miguel, me miró de forma extraña cuando le pregunté por la caja. Dudó un momento y, después de mucha presión, finalmente me dijo algo que no esperaba oír. Dijo que hace más de 10 años una señora murió de un infarto allí mismo, en la caja número 3. Era una clienta habitual, compraba siempre los mismos medicamentos y una noche, de repente, enfermó en la caja. La historia era que ella estaba sola en la farmacia y nadie se dio cuenta hasta que se cayó. Miguel no conoce los detalles, pero recuerda que la caja registradora fue cerrada inmediatamente después del incidente y la farmacia estuvo de luto durante días. Esta historia parecía de película, pero lo más aterrador fue saber que la caja número 3 estaba exactamente en el mismo lugar. Investigué un poco y encontré la noticia. De hecho, aquella señora había muerto allí, a primera hora de la mañana, mientras pagaba sus medicinas. La muerte fue natural, pero el hecho de que fuera en la caja registradora, donde ahora estaban sucediendo los hechos, me heló la sangre. No se lo conté a nadie, pero a partir de ahí empecé a prestar más atención a todo. Pasé todas las noches mirando la caja. Cuando llegó la hora 2:17, el pitido se escuchó nuevamente. Siempre la misma hora. Fue una sensación extraña, como si el sonido intentara comunicarme algo. No quería creerlo, pero la sensación de que había algo invisible allí, esperando a ser visto o escuchado, no me dejaba en paz.
Cuando finalmente me di cuenta de que no era solo una coincidencia, decidí investigar más. Esperé la hora exacta y esa noche decidí no moverme, simplemente quedarme frente a la caja. Fue entonces cuando ocurrió. El sonido del bip se escuchó nuevamente y esta vez me quedé quieto, simplemente observando. La pantalla de la caja se iluminó sola y por un segundo el cursor pareció moverse solo. Sentí una presión en la garganta, una especie de peso, como si alguien me estuviera observando muy de cerca, pero cuando miré a mi alrededor no vi nada. Sin clientes, sin empleados. La sensación de ser observado aumentó y quedé paralizado. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. El sistema, que antes solo registraba código vacío, esta vez parece haber capturado algo. No sabía qué hacer. Volví a mirar la pantalla y noté que había un número extraño allí, un número de serie que no tenía sentido. Apenas podía respirar cuando me di cuenta de que ese número estaba vinculado a mi propio código de empleado. Al día siguiente fui a revisar el sistema y, para mi sorpresa, el registro del buzón había borrado todo. El registro de la madrugada estaba limpio, como si nunca hubiera sucedido. Fui al área de informática, pero los técnicos dijeron que el sistema estaba normal. No hubo errores de registro ni problemas de conexión. Todo parecía funcionar bien, pero de alguna manera algo salía mal. No podía explicarlo, pero la sensación de que me estaban engañando, de que algo interfería invisiblemente, se hizo aún más fuerte. Eso no fue un error del sistema. No fue solo una coincidencia. Algo estaba pasando allí, algo que no se podía ignorar. Decidí que iba a prestar más atención, intentar averiguar qué había detrás, pero la verdad es que ya tenía miedo. Y lo peor es que esas noches no estaba sola. Sentí que algo estaba conmigo. Cada vez que la caja registraba ese pitido, sentía una presencia, una especie de respiración detrás de mí, aunque no había nadie allí. Y cada noche la sensación de estar siendo observado crecía. Sabía que si era más atrevido podría intentar tocar la caja, ver qué pasaba, pero algo me decía que no lo hiciera. Algo me advirtió que si intentaba hacer eso, las cosas podrían volverse aún más intensas, como si hubiera una fina línea entre lo que veía y lo que no debía ver. Así que un día, cuando el sistema volvió a fallar, decidí quedarme cerca de la caja número 3, esperando a ver qué pasaba, casi como una prueba, un desafío para ver hasta dónde llegaría. Y fue esa noche que ocurrió algo aún más extraño. La pantalla de la caja comenzó a parpadear sin control y de repente los pitidos se hicieron más rápidos, casi como una secuencia, como si intentaran transmitir un mensaje. Estaba tan cerca que podía sentir el calor del equipo y el zumbido constante de la máquina. Pero lo más aterrador fue que mientras miraba la pantalla, comencé a ver el reflejo de algo en la pantalla. Algo que no debería estar allí. Era un rostro, una silueta de mujer, con una expresión que parecía pedir ayuda, pero al mismo tiempo, mirándome con una frialdad aterradora. A la mañana siguiente, la caja registradora volvió a la normalidad. No había nada diferente, pero yo sabía lo que había pasado, aunque nadie más lo creyera. Ya no quería quedarme allí. Definitivamente algo estaba mal y no sabía hasta dónde podía llegar. Decidí que iba a dejar la farmacia y buscar otro trabajo. No sabía qué estaba pasando con la caja número 3, pero lo único que sabía era que ya no era segura. Y nadie, ni siquiera el sistema, podía explicar lo que allí estaba sucediendo. Como si ese espíritu, ese eco, estuviera tratando de comunicarse, y la única manera de hacerlo fuera a través de esa máquina. Nunca volví a tocar esa caja, y cuando finalmente dejé el trabajo, la sensación de que la presencia todavía estaba allí, en ese rincón, permaneció conmigo durante semanas. Nunca más volví a la farmacia. Cuando encontré un nuevo trabajo,
Lo primero que hice fue evitar cualquier lugar que tuviera algo remotamente parecido a la casilla número 3. No sé qué pasó allí, pero sé que fuera lo que fuera, no ha desaparecido. Sigue ahí, esperando, llamando, tal vez esperando que alguien responda, y si alguien más intenta manipularlo, se repetirá la historia. Lo único que sé es que, hasta el día de hoy, el sonido de ese pitido todavía resuena en mi cabeza, como advertencia, algo que no se puede borrar.